¿qué es un proyecto? ¿Verdad? Lo primero que nosotros tenemos que saber cuando hablamos de proyectos es que es un esfuerzo temporal, ¿verdad? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo pues, para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Es eso, que es un esfuerzo temporal, porque cuando nosotros hablamos de un proyecto estamos hablando de algo que es finito, ¿verdad? Que tiene un inicio y que tiene un fin. Esta es una definición del Project Management Institute, ¿verdad? Que es por excelencia el instituto que valida el tema de la gestión de proyectos. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros generar a partir de un proyecto? Pues podemos generar un producto, ¿verdad? Porque podemos diseñar desde cero un nuevo producto que nosotros queramos lanzar al mercado. Podemos generar un servicio como tal. También podemos mejorar una línea de productos que nosotros ya tengamos. Por ejemplo, de repente, a mí me ha tocado trabajar mucho con el tema de emprendedores y a veces el emprendedor tiene un producto, por decirlo, el café, ¿verdad? Pero el café se hace artesanalmente, no tiene un empaque o no tiene un registro sanitario, entonces podemos realizar a través de un proyecto mejorar ese producto, ¿verdad? Y trabajar todo lo que se necesita como para que al final ese producto, por ejemplo, como es el café, pueda ser vendido en los supermercados, ¿verdad? Y que tenga todos los requerimientos que piden supermercados. O también un proyecto pues puede generar un resultado como tal. Por ejemplo, aquí estamos hablando más que todo de los proyectos que se encaminan en el área social, ¿verdad? Nos piden, por ejemplo, informar o estamos hablando, por ejemplo, de el tema de visibilizar espacios. Entonces son menos tangibles. Ahí nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de proyectos, algunos pueden ser tangibles y como por ejemplo un producto, o pueden ser intangibles como un resultado, como cuando hablamos, ¿verdad?, de reducir la migración, por ejemplo, o de reducir la violencia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de qué es la gestión de proyectos como tal, de acuerdo al Project Management Institute, nos dice que es la aplicación de conocimientos, aplicamos habilidades, aplicamos herramientas y aplicamos técnicas a lo que son las actividades de un proyecto para poder cumplir los requisitos del mismo, ¿verdad? Porque ya, como vamos a ver en un momento, pues se necesita, hay una serie de fases, ¿verdad? Hay una serie de fases que comienzan desde una idea. Para lograr lo que es la gestión del proyecto, se pueden realizar 47 procesos que se han reducido, ¿verdad?, a cinco etapas, ¿verdad? Estos 47 procesos de la dirección y de la gestión de proyectos se han dividido en cinco etapas o en 5 fases, que son las que tenemos a continuación, ¿verdad? Primero tenemos el tema del estudio de la factibilidad. ¿Qué estamos hablando del estudio de la factibilidad? Perdón, aquí era estudio de prefactibilidad, me comí el pre. Cuando estamos hablando del estudio de prefactibilidad, estamos hablando del inicio, del nacer de la idea. Estamos hablando de, bueno, yo tengo una idea de que quiero un negocio, bien, ¿verdad? Yo tengo una idea de que quiero generar el producto X, bien. Yo tengo la idea de que yo quiero desarrollar el proyecto tal, ¿verdad? Entonces, es el inicio, ¿verdad? Y en este estudio de prefactibilidad, ya cuando les mencione un poco el tema de los módulos, vamos a ver que aquí estamos hablando de conocer a quién va dirigido mi proyecto, mi producto, mi servicio, quién es mi población meta, hacer un análisis de necesidades, es decir, ver si realmente lo que yo quiero vender, lo que yo quiero producir es una necesidad de la población, o si yo tengo que crear esa necesidad. También, por ejemplo, ver cuál va a ser el impacto tanto económico como organizacional, el impacto ambiental, ¿verdad? Porque va a depender. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto, pónganle ustedes, estamos hablando de un producto como el café, tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental porque vamos a generar desechos.
Entonces, ¿cómo van a ser tratados esos desechos? Bueno, entonces necesitamos hacer un estudio de impacto ambiental. Ahora bien, si mi proyecto va encaminado a mejorar mi organización, el impacto ambiental va a ser mínimo. Entonces, lo que yo voy a necesitar es hacer un estudio de impacto organizacional. Pónganle que mi proyecto es que yo voy a hacer una modificación de los puestos de trabajo. Entonces, ahí yo necesito un estudio de impacto organizacional, cómo eso va a repercutir, ¿no? Luego tenemos el segundo proceso, que es la planificación del trabajo, ¿verdad? Digamos que es el proceso o la fase más grande donde nosotros decimos el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer, el con quién lo vamos a hacer, el dónde lo vamos a hacer, el cuándo lo vamos a hacer y el que necesitamos, ¿verdad? Es decir, necesitamos saber a quién va dirigido mi proyecto, cuánto voy a invertir, cuánto tiempo me voy a tardar. Entonces vemos toda esa fase. Luego tenemos la fase de la ejecución, que es propiamente donde, como yo ya diseñé, porque las primeras dos fases, el estudio de prefactibilidad y la planificación del trabajo son diseño, ¿verdad? Es donde yo me genero una idea de qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, luego viene la fase de ejecución, que es donde yo ya hago. Bueno, entonces yo ya tengo los pasos de que para generar mi producto, yo ya tengo los pasos para generar mi servicio, para abrir mi negocio. Ahora lo voy a hacer. Siguiendo ese plan que generé, lo voy a realizar, ¿verdad? Ese es el tercer proceso. Luego tenemos el cuarto proceso, que es el proceso de monitoreo y control. Entonces, en la parte de monitoreo y control, yo lo que voy a hacer es ver qué de lo que yo creé, qué de lo que yo generé funcionó y qué no funcionó, ¿verdad? Esa es la parte del monitoreo y control. Y aquí hay tres etapas en el tema de monitoreo y control. Puede ser inicio, intermedio y final, ¿verdad? Entonces, todo depende, si son proyectos de tipo social, ¿verdad? Muchos piden monitoreo de medio término y de final, ¿verdad? Y hay otros que solo piden un monitoreo final y hay otros que piden los tres. Sí, estamos hablando que si trabajamos con entes. Ahora, obviamente, si nosotros el proyecto es personal, ¿verdad? Digamos, estamos generando un servicio, estamos generando un producto, estamos abriendo una tienda, un restaurante o cualquier otro local, entonces lo ideal es que el monitoreo sea de inicio, obviamente de intermedio y de final, ¿verdad? Y luego tenemos las actividades de cierre, ¿verdad? El último proceso, que ya son las actividades de cierre, que tienen que ver cuando ya hemos finalizado como todo ese ciclo, y tiene que ver más que todo con organizar toda la información que nosotros ya hemos generado. Bien, ahora, dirigir un proyecto, ¿qué incluye o qué implica generar un proyecto? Lo primero es identificar requisitos. Por ejemplo, si ustedes, como les digo aquí, ¿verdad? Los proyectos pueden ser en diferentes ámbitos, y ya lo vamos a hacer. Pueden ser sociales, pueden ser de ingeniería, pueden ser informáticos, pueden ser de marketing, pueden ser de ventas. Pero para todo, lo primero que yo tengo que saber es qué requisitos me pide la institución, qué requisitos me pide la municipalidad, qué requisitos me pide el ente que regula. Lo segundo, necesito abordar las diferentes necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados. A veces nosotros cometemos un error, y es el hecho de que no preguntamos qué es lo que la gente necesita y lo asumimos. Hay dos tipos de necesidades. Están las necesidades sentidas y están las necesidades manifiestas. La sentida es la que usted ve y usted dice, yo creo que necesitan, y las manifiestas es la que la población le dice. Entonces siempre es muy importante que, aunque yo tenga una idea de qué creo que necesito, es muy importante que yo pregunte qué en realidad necesitan, ¿verdad? Para ver cómo está ese balance entre lo que yo creo y la realidad. Luego, establecer comunicaciones activas entre los interesados, ¿verdad? Esto es muy importante independientemente del proyecto, y sobre todo cuando trabajamos con proyectos de tipo social. Tenemos que estar en contacto con la comunidad, tenemos que estar en contacto con la organización. Gestionar con los interesados para cumplir con el propósito del proyecto.
no somos una isla, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con otros entes, independientemente si su proyecto sea un proyecto de tipo personal o si sea un proyecto gubernamental, siempre va a tener que trabajar con otras personas, ¿verdad? Por tanto, tenemos que aprender a gestionar y trabajar con otros y equilibrar las restricciones del proyecto. ¿Cuáles son las restricciones que comúnmente nosotros nos encontramos? Restricciones de tiempo, restricciones económicas, ¿verdad? Tenemos un plazo definido, entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Entonces tenemos que aprender a equilibrar ese tema de cuánto tiempo yo dispongo, ¿verdad? Y de cuánto dinero también yo dispongo para desarrollar ese proyecto. Entonces eso es un elemento muy importante. Bien. Luego tenemos dónde se aplica la gestión de proyectos. Pues la gestión de proyectos nosotros la podemos aplicar en diferentes ámbitos, como les mencionaba. Podemos desarrollar lo que son proyectos civiles, por ejemplo, en el tema de los ingenieros, los arquitectos, se pueden desarrollar lo que son proyectos desarrollar proyectos de tipo tecnológico, ¿verdad? Proyectos de tipo corporativo, es decir, en organizaciones nosotros podemos desarrollar lo que es este tema, ¿verdad? También es muy importante y lo podemos entonces también proyectos de tipo social, ¿verdad? Es decir, trabajar con organizaciones no gubernamentales, con municipalidades, que ahí entra, Juan Carlos, lo que vos mencionabas, ¿verdad? El hecho de que el diplomado en gestión de proyectos puede ser de mucho interés para las municipalidades, ¿verdad? Porque las municipalidades, sin duda alguna, son gestionadores de proyectos, ¿verdad? A ellos les llegan una diversidad de ayudas o diversidad de donaciones, o la cooperación internacional toca las puertas de ellos. Entonces, y lo que les piden es el diseño de un proyecto. Entonces, ahí entraría dentro de los proyectos sociales, ¿verdad? El tema de todo lo que trabajan las municipalidades y este tipo de corporaciones. También se puede aplicar al tema del marketing y al tema de lo que son las ventas. Entonces, como nosotros podemos ver, la gestión de proyectos está en todos lados. Incluso la vida nuestra es un proyecto, ¿verdad? Entonces, lo podemos aplicar en todos lados. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión de proyectos? Pues bueno, número uno, que aprendemos a optimizar los flujos de trabajo, porque aprendemos a organizar el tiempo y los trabajos. También aprendemos a mejorar lo que es el trabajo en equipo, ¿verdad? A veces ese es uno de los elementos donde de repente se patina, y como aprendemos el tema de la gestión del tiempo, mejoramos el trabajo en equipo, la comunicación, ¿verdad? También aumenta la comunicación constante con las diferentes áreas productivas. Todo esto pues va bastante de la mano. También ayuda al tema de lo que es abaratar los costos y los presupuestos adicionales según los escenarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la gestión de proyectos, y ya cuando vean ustedes el tema de lo que es la malla curricular, hay un estudio que se llama un estudio técnico, ¿verdad? Y también dentro del perfil del proyecto nosotros desarrollamos, el estudio económico. En el estudio económico lo que hacemos es una proyección y de decir, bueno, si yo voy a montar este negocio, ¿cuánto necesito para montar este negocio, verdad? Pero también vemos cuánto yo necesito como colchón para sobrevivir al negocio mientras comienzo a generar ganancias. A partir de cuántos años voy a comenzar yo a ver mis ganancias. Entonces, por tanto, yo tengo que tener un panorama de gastos adicionales mientras comienzo a ver la ganancia, ¿verdad? También reúne datos para proyectos futuros. Eso es muy importante porque nos ayuda a recabar información que posteriormente podemos utilizar. Nos ayuda también a administrar los recursos de los que disponemos o de los que queremos disponer. También optimiza la resolución de lo que son inconvenientes, ¿verdad? Porque siempre nosotros cuando realizamos lo que es la gestión de proyectos, no solo vemos cuál es nuestro objetivo, sino que vemos y qué es lo que voy a hacer, sino cuáles son los inconvenientes o qué aspectos podrían hacer que yo no logre mi objetivo, ¿verdad? Es como, por darles un ejemplo simple, cotidiano, si yo voy a salir de mi casa y veo que hay muchas nubes y que hay llovizna, entonces yo tengo que saber que tengo que llevar una sombrilla, porque posiblemente va a llover y me voy a mojar. Entonces lo mismo hacemos en la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos
yo tengo que prever los posibles inconvenientes que va a generarse, que se pueden generar durante mi proyecto, durante las actividades de mi proyecto, y cómo yo las voy a solventar, ¿verdad? Entonces, por eso ahí se optimiza la resolución de inconvenientes, porque los preveemos, y también la entrega de datos en tiempo real, porque, por ejemplo, hacemos análisis de necesidades, hacemos estudios económicos, técnicos, y todo eso va basado en información real y actual. Bien, en el tema de las habilidades de un gestor de proyectos, ¿qué habilidades pues se van a desarrollar? Pues bueno, número 1, la gestión del tiempo, porque en proyectos ustedes siempre trabajamos con tiempos. Como les decía, un proyecto, una de sus principales características es que es temporal, es finito. Entonces, como es finito, yo tengo 3 meses, yo tengo 6 meses, quizás tenga hasta 1 año para desarrollarlo. Entonces, yo tengo que hacer un cronograma, ¿verdad? Tengo que gestionar mi tiempo y tengo que organizarlo para sacar los productos en tiempo y en forma. También se desarrollan habilidades de liderazgo, porque sin duda alguna, pues necesitamos trabajar con otros colaboradores. También se desarrolla lo que es el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque trabajamos con otras organizaciones, con otros entes. Se trabaja lo que es la resolución de problemas también, ¿verdad? Porque aquí aprendemos a resolver sobre la marcha. Por ejemplo, ¿qué pasó si yo tenía una campaña y no llegó nadie? Pues tengo que ver qué hago para que llegue alguien, porque ya tengo una inversión en tiempo, en dinero, en recursos, en gente. Entonces tengo que ver cómo resuelvo, por darles un ejemplo. La organización también es algo que se desarrolla mucho, ¿verdad? La resolución de conflictos, aprendemos a aplicar el pensamiento crítico a las habilidades de negociación. También es muy importante, porque muchas veces nos toca trabajar, además de que nos toca trabajar con otros entes, nos toca trabajar con proveedores, nos toca trabajar con muchas otras personas, y tenemos que aprender a negociar. Y la toma de decisiones también es algo que aprendemos a desarrollar. ¿Cuáles son los 3 pilares básicos de un gestor de proyectos? El primero es, el primer pilar es el pilar técnico, es decir, el hecho de desarrollar o el hecho de generar ideas y soluciones, ¿verdad? Porque aquí, cuando nosotros desarrollamos proyectos, nosotros nos ponemos, como quien diga, en modo creativo, ¿verdad? Entonces, porque las ideas, comenzamos con una idea, pero esa idea la tenemos que ir puliendo, le tenemos que ir dando forma, la tenemos que ir definiendo, la tenemos que ir delimitando, ¿verdad? Entonces, yo digo, puedo comenzar con una idea y decir, quiero ser emprendedora, boom, esa es una idea, ¿verdad? Pero para convertir esa idea en un proyecto, tengo que preguntarme, bueno, pero voy a ser emprendedora ¿de qué? ¿Qué voy a vender? ¿O qué servicio voy a ofrecer? Ajá, ¿cómo lo voy a ofrecer? ¿Cuántos van a ser mis honorarios? ¿Cuánto va a ser el costo? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos generando ideas. También el segundo pilar fundamental es el hecho de ser gestor. Aquí es muy importante el tema de lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Porque sobre la marcha toca tomar pues diversas decisiones. Entonces aprendemos a gestionar y a saber, bueno, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto lo voy a tomar, esto no. Y el tercer pilar es ser comunicador. Nos toca ser intermediarios, independientemente si el proyecto es de tipo social, es de tipo de ingeniería, de informática, de ventas, de marketing. Siempre vamos a ser intermediarios, porque siempre vamos a tener que lidiar con proveedores, con usuarios finales, o vamos a tener que hablar con beneficiarios, conectarlos con la organización, conectarlos con el donante, ¿verdad? Entonces siempre vamos a ser intermediarios. Entonces tenemos que aprender a ser buenos comunicadores. ¿De qué se encarga un gestor de proyectos? Pues de la definición y de la consecución de objetivos, porque tenemos una idea, y esa idea, para darle forma, o para una idea ustedes la podemos tener, pero para que nosotros la volvamos una meta, la tenemos que convertir en un objetivo. Entonces ese es uno de los primeros elementos. La planificación y el control de procesos, lo que ya les había mencionado. ¿Qué voy a hacer, verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego ver si lo que yo me planteé, o la forma en que yo me planteé hacerlo, me funcionó.
¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta etapa de monitoreo y control, entonces yo veo qué me funcionó, qué no me funcionó y tomo las medidas correctivas del caso. Por eso es que en la gestión de proyectos el monitoreo intermedio es muy importante, porque el monitoreo intermedio lo que nos permite es corregir los errores que hemos cometido de inicio, ¿verdad? Y dirección y coordinación de recursos. Ahí vamos a contar con una infinidad de recursos, tenemos que aprender a movilizarlos y a utilizarlos de una manera eficiente y eficaz. También se encarga de la toma de decisiones puntuales. Igualmente de la identificación de errores y adopción de soluciones. También lo que es la respuesta ante agentes externos por los resultados objetivos, ¿verdad? Ahí nosotros aprendemos, por ejemplo, que teníamos un producto, un entregable, por ejemplo, en mi caso particular, que yo trabajo con proyectos de tipo social, entonces muchas de mis actividades no dependen de mí, sino que dependen de la respuesta de la población, ¿verdad? Y no siempre tenemos la misma respuesta. Por ejemplo, cuando desarrollamos jornadas informativas, ¿verdad? Cuando desarrollamos ferias de emprendedores, ¿verdad? A veces a los emprendedores les va muy bien, en otras ocasiones no. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar esa respuesta, o sea, de qué hacemos, por ejemplo, si vemos que tenemos una feria de emprendedores y de repente no estamos teniendo la población que esperamos, ¿verdad? Y buscar esas soluciones. El tema de la intermediación de conflictos y lo que es la asignación de tareas, porque no trabajamos solo, ¿verdad? El gestor de proyectos es una cabeza, pero debajo de esa cabeza y a la par de esa cabeza hay otras personas que también contribuyen al logro de los objetivos de los diversos proyectos. Bien, hablando propiamente de lo que son los módulos del Diplomado de Gestión de Proyectos, tenemos lo que son 6 módulos, ¿verdad? Creo que aquí se me borró algo del tercer módulo. Bueno, el primer módulo, que son los fundamentos en la gestión de proyectos, que aquí como temas principales tenemos lo que es la definición del concepto de proyectos, la identificación de lo que es los propósitos del proyecto, la diferencia entre proyecto, programa y plan, porque los proyectos están inmersos dentro de los que son los planes y programas, y la definición de las etapas del proyecto, que era la que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Esto con una duración de 10 horas, el primer módulo. Este primer módulo es teórico. Luego tenemos el módulo 2, que es generando la idea de proyecto, que ahí tenemos los temas de ideas de proyecto, ¿verdad? Luego el análisis de necesidades, que es la creación de una línea base, y luego la ficha ejecutiva para la idea de proyecto. Este es teórico práctico y tiene una duración de 10 horas. En este segundo módulo nosotros ya definimos cuál es el proyecto a realizar, ¿verdad? Porque obviamente si estamos hablando que vamos a ser gestores de proyectos, que si vamos a ser diseñadores de proyectos, pues obviamente el diplomado tiene como producto final que cada uno y cada una de ustedes tengan un perfil de proyecto elaborado con todos los diferentes estudios que se necesiten. Luego tenemos el tercer módulo, que es la prefactibilidad de un proyecto, que estoy viendo que se me borró por aquí, pero aquí lo que tenemos es el análisis, se realiza lo que es un análisis FODA de fortalezas y debilidades, se elabora lo que es el árbol de problemas y objetivos, que ahí nosotros vemos, hola. Lo tenés en la siguiente diapositiva. Gracias, la dupliqué, gracias. Bien, tenemos, les decía, el árbol de problemas y objetivos, porque nosotros primero, nuestra idea de proyecto muchas veces nace de un problema, ¿verdad? Pero obviamente, si nosotros en la vida todo lo planteamos como un problema, no lo vamos a poder resolver. Entonces ese problema tenemos que volverlo un objetivo de una forma, ¿verdad?, que nos permita avanzar, poder resolverlo y poder convertirlo en algo a mejorar. Pero si lo vemos como problema, no vamos a poder resolverlo. Entonces tenemos que convertirlo en un objetivo, en algo que permita o que dé la oportunidad de mejora. Les decía el análisis FODA, que ya les había mencionado. También hacemos en esta parte lo que es el análisis de interesados, porque yo tengo que ver a quién va dirigido mi proyecto, a cuánta población voy a alcanzar con mi proyecto, ¿verdad?
la matriz de marco lógico, que aquí desarrollamos todo lo que es el tema de las actividades a desarrollar y hacemos el perfil completo del proyecto, ¿verdad? Y ahí tenemos todos los elementos, identificamos los antecedentes del proyecto, estudios anteriores, el análisis de mercado o si por ejemplo, si es un proyecto de servicio o de producto, hacemos un análisis de mercado. Si es un proyecto de tipo social, hacemos un análisis de necesidades, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo de acuerdo al tipo de proyecto que vaya a ser la población de estudiantes de este diplomado, ¿verdad? Si van a hacer un estudio de mercado o si van a hacer un análisis de necesidades. Luego, los aspectos técnicos del proyecto que tienen que ver el nombre, la razón social, a quién va dirigido, una suma alzada de lo que se va a realizar. Luego la programación, ¿verdad? Que es todo el cronograma de actividades, con cada actividad, responsable, objetivos, indicadores, ¿verdad? Toda una matriz. Luego los aspectos financieros, que aquí hay que hacer además de una suma alzada, hay que hacer un presupuesto estimado, ¿verdad? A grandes rasgos, y luego se hace una evaluación financiera y una evaluación de riesgos. Este tercer módulo de planificación del proyecto, que tiene que ver con el perfil, tiene una duración de 50 horas. Hay 25 horas teóricas y 25 horas prácticas, porque como les mencionaba hace un momento, o sea, vamos a ir viendo la teoría y la práctica. Entonces, vemos teoría, la realizamos y yo voy dándoles revisión. Si ustedes revisaron, pues en la información tenemos que va a haber atención personalizada, y precisamente la atención personalizada que yo les voy a ofrecer es que nos vamos a sentar, ¿verdad? De manera virtual a revisar los avances de sus proyectos y hacer lo que son las adecuaciones que cada uno requiera. Luego tenemos el módulo 4, que es la prefactibilidad del proyecto, que aquí vamos a hacer los 4 grandes estudios, que son el estudio técnico, bueno, 4 o 5 dependiendo, ¿verdad? Estudio técnico, estudio económico financiero, estudio legal, estudio ambiental, estudio organizacional. Entonces, aquí hay más tipos de estudio, ¿verdad? Está, por ejemplo, el estudio de mercadeo. Entonces, todo va a depender de qué tipo de proyecto tengan. Por ejemplo, si, como les mencionaba hace un momento, si ustedes lo que van a poner es una granja, necesitan obviamente un estudio de impacto ambiental, porque yo tengo que saber qué impacto voy a generar en la comunidad, necesito saber cuáles son los requisitos de SERNA, de SENASA, para poder poner mi granja, ¿verdad? Ahora, si yo lo que voy a desarrollar es una tienda, ¿verdad? O lo que voy a hacer es que yo voy a poner una tienda, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental probablemente no lo necesite, ¿verdad? El organizacional, por ejemplo, en ese sí lo necesitamos en la mayoría de proyectos, porque tenemos, por ejemplo, si ustedes lo que van a hacer es montar algún tipo de negocio, pues necesitan definir cuáles son todos los puestos de trabajo que van a tener, igual si van a colocar una granja, por ejemplo, o agrícola, ¿verdad? El estudio técnico sí lo hacemos todos, el económico financiero también, el legal también, ¿verdad? El ambiental, pues sí, como les decía, depende del tipo de organización. Igualmente aquí tenemos 40 horas, de las cuales son 20 horas teóricas y 20 horas prácticas, ¿verdad? Luego tenemos el módulo 5, que es la ejecución, monitoreo y control del proyecto. La ejecución es ya la puesta en marcha, ¿verdad? Es ya la puesta en marcha del proyecto, y el tema del monitoreo y control es cómo yo voy a saber si estoy logrando los objetivos de mi proyecto. Pues bueno, para eso trabajamos antes, en el módulo 3, trabajamos la matriz de marco lógico, que la matriz de marco lógico nos da indicadores, ¿verdad? Entonces los indicadores siempre son numéricos. Entonces, a través de mi indicador, yo voy a generar un formato de monitoreo de monitoreo y control para ver si yo estoy alcanzando. Por ejemplo, si mi proyecto es de ventas, pues yo tengo que decir, bueno, espero que para el primer año voy a vender 1000 piezas de algo, ¿no? Entonces, estoy hablando que un aproximado de 75, 80 tengo que vender por mes. Entonces, mi monitoreo va a ver si estoy vendiendo las 80, las 75 que necesito, por darles un ejemplo, ¿verdad?
Y luego tenemos el módulo 6, que es un módulo transversal. Este módulo se va a impartir dentro de lo que es el módulo 4 y 5, que estas son las herramientas tecnológicas en la gestión de proyectos, ¿verdad? Ahí vamos a ver 3 programas. Uno es el diagrama de Gantt y el gráfico de PERT, que ambos nos sirven para poder establecer los tiempos. El diagrama de Gantt se utiliza para proyectos que son sencillos. El gráfico de PERT se utiliza ya para proyectos que traen como varias fases, pero tiene como todo, pues tiene sus bondades y lo podemos utilizar para proyectos pequeños. Y también lo que es el MS Project, que también es un programa para el diseño de proyectos. Entonces, este módulo 6 lo vamos a ver en el módulo 4 y 5, ¿verdad? Cuando se necesiten para que se pueda desarrollar. De nivel académico, estudié un pregrado, licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en licenciatura en Administración de Empresas con orientación en finanzas. Y pues he tenido la oportunidad de tener experiencia de más de 10 años en diferentes organizaciones, principalmente del sector privado. En las del sector público pues me he desarrollado más como consultora, y en ONGs también he tenido la oportunidad de dar mis servicios como consultora, en algunos momentos como asesora y en otros también como voluntaria, ¿verdad? Así que la idea es que los conocimientos se puedan dar de diferente manera y que sean una contribución a quienes lo requieran en un momento determinado. Especialmente abordando lo que es el tema del Diplomado de Desarrollo Gerencial. Este surge, como bien lo decía, porque se ve que existe mucha capacidad, existe la oportunidad, pero también en un mercado donde está la capacidad y la oportunidad, está una competencia. Es decir, hay competencia, tanto a nivel nacional y ahora a nivel internacional. En base a ello, se ha visto pues la oportunidad, yo lo llamo así, de poder fortalecer esa parte que de repente, una vez que esté siendo orientada de la mejor manera posible, permita ser competente, ¿verdad? En el aspecto de competir, de generar las fortalezas a lo interno que permitan llegar a lo externo ante un mercado que va creciendo. Y por supuesto todos nosotros, indistintamente el tipo de organización en la que estemos y también el cargo que ostentemos, podemos irnos preparando para tener un desarrollo gerencial. Si ya estamos en un cargo de directivo o de mando intermedio, pues hay que buscar cómo mejorar para ser más competitivo. Pero si todavía no hemos llegado a y lo deseamos hacer, entonces también está la oportunidad de estudiar este Diplomado de Desarrollo Gerencial. Ya el licenciado está compartiendo en la pantalla lo que es la presentación, y si ponen la primera diapositiva, por favor, licenciado. Gracias. El Diplomado en Desarrollo Gerencial, fortalecimiento de sus habilidades gerenciales. ¿Por qué fortalecimiento de sus habilidades gerenciales? Porque todos ya la tenemos. De una u otra manera, todos tenemos habilidades y capacidades. Lo que sucede es que en algunos casos necesitamos buscar los medios para poder fortalecer o para poder aprovechar ese potencial que tenemos. Entonces, por eso está, por decirlo así, este lema: fortalecimiento de sus habilidades gerenciales, porque ya se tienen, porque ya se poseen. La siguiente, por favor, licenciado. Gracias. Entonces, ¿qué observamos nosotros en esta imagen? Que hay un grupo de personas que no solamente están uniendo sus conocimientos, sus habilidades para algo que sea a nivel
local o nacional. Vean lo que está el planeta, ¿verdad? Y por eso está esta parte que dice, después de Dios, su éxito está en sus manos. Así que por eso es que es importante, en la medida de lo posible, buscar los medios que nos lleven hacia lo que nosotros deseamos. Si no ostentamos actualmente un cargo gerencial, eso no quita que en algún momento lo logremos. Entonces, hay que prepararnos o buscar lo que nos vaya ayudando en el camino para alcanzar ese cargo o ese puesto que deseamos. Entonces, continuamos, por favor. ¿Qué es el desarrollo gerencial? Es en sí una práctica dentro de la gestión de talento. ¿Qué hace? Busca formación y capacitación de los colaboradores actuales con el fin de asumir de manera exitosa en un futuro la posibilidad de una posición gerencial, lo que les decía. O sea, no vamos a decir, ¿y yo por qué voy a estar estudiando en este momento si no tengo la oportunidad, por decirlo de alguna forma? En un futuro no muy lejano puede darse, y si no estamos preparados para ello, la vamos a dejar pasar. Si ustedes se fijan también en la imagen que acompaña este texto de la diapositiva actual, en esta diapositiva vemos que hay una persona igual a todas, que está al frente de la flechita y que dirige. ¿Cuál es la diferencia? En este caso es el color, ¿verdad? Pero específicamente podemos hacer la analogía que el color hace referencia a esa preparación, a ese plus que se está dando por medio de el diplomado de desarrollo gerencial. Continuamos. ¿Para qué nos va a servir o para qué sirve el desarrollo gerencial? Lo traigo a colación debido a que muchas veces a nivel empresarial no se toma o no se considera, pero es muy necesario e importante que dentro de las capacitaciones que se den en una organización se considere el desarrollo gerencial, este tema. ¿Por qué? Porque también hay un tema de plan de carrera y de sucesión. Y mientras más o mejor capacitado y preparado esté el talento humano, es más seguro que podamos ir creciendo a nivel empresarial y, por supuesto, crece nuestro organigrama, nuestra estructura organizacional y, por lo tanto, se logran los resultados esperados superándolos. ¿Por qué? Porque todos los colaboradores, o al menos la mayoría, tienen esa preparación y han fortalecido las habilidades en cuanto a desarrollo gerencial. Continuamos. Por ello, es que cuidadosamente se seleccionaron 6 temas principales que fueron divididos o categorizados en 6 módulos. Comenzamos con el módulo de desarrollo humano y organizacional. ¿Por qué? Porque no podemos partir en una organización o en un tema sin considerar uno de los elementos y puntos más importantes dentro de una empresa u organización, que es el desarrollo humano y cómo este es parte fundamental en una trípode dentro del comportamiento organizacional. Luego tenemos la parte de las finanzas corporativas. Las finanzas, por supuesto, son muy importantes. El contar con todo lo que es el recurso económico y, sobre todo, una vez que se presentan, que se dan lo que son los estados financieros, tener ese conocimiento para la toma de decisiones.
Si estamos mal, ¿qué hacer para mejorar? Y si estamos bien, ¿cómo podemos aprovechar para también ampliarnos? Y no solamente mantenernos en el mercado siendo competitivos, sino mejorarnos a nosotros mismos para que la competencia tenga un poco más difícil el poder abarcar mercado del cual nosotros estamos teniendo ya una oportunidad por los productos y servicios que ofrecemos. Después de esto viene un tercer módulo de habilidades directivas y de negociación. Es necesario que nosotros dentro de lo que es la empresa y en las diferentes funciones que llevamos a cabo, tengamos esas habilidades directivas y de negociación. Por lo general, lo que requerimos más son las habilidades de negociación en todo puesto, en todo cargo. Pero como les decía también, debemos irnos preparando para una posible oportunidad donde ascendamos. Y por eso también aquí se menciona la importancia de el trabajar, de desarrollar lo que son las habilidades directivas. Posteriormente, vamos a hablar sobre la gestión estratégica. ¿Qué es la gestión estratégica? Bueno, todo lo que una vez nosotros ya conocemos, manejamos, la parte humana, la parte financiera, la parte de negociación, la acción o el actuar en base a esa información que poseemos. Seguido por la gestión de marketing y ventas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Para dar a conocer nuestra organización, los medios adecuados, el mensaje que debemos dar de acuerdo a quién nos vamos a dirigir. Y las ventas, por supuesto, cómo hacer ese trabajo para lograr, después del marketing, el incremento de ventas. Y aquí también vamos a analizar en el siguiente punto o en el siguiente módulo la gestión de operaciones. ¿Para qué? Para estar seguros que cuando tenemos un incremento de ventas, también estamos teniendo más utilidades, más ganancias. Porque muchas veces nos confundimos que el tener alto número de ventas es un sinónimo de tener utilidades o ganancias. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos un manejo adecuado de los productos en cuanto a costos y los servicios también en cuanto a costos que debemos pagar para tenerlo, para ofrecerlo? Y por lo tanto, si no llegamos a un punto de equilibrio, vendemos, pero no obtenemos utilidades. Entonces, en la gestión de operaciones también vamos a buscar el tratar de ser efectivos, eficientes, eficaces de acuerdo al rubro o el tipo de organización en la cual nosotros o estemos laborando o tengamos el deseo de emprender. En la siguiente diapositiva vemos que en sí la oferta laboral es, si usted desea emprender o tiene la idea de emprender, es muy importante que tenga lo que es la parte de gerencia fortalecida, esa habilidad fortalecida de gerenciar. Para los mandos directivos, por eso menciono que no es algo nuevo, sino que vamos a aprovechar lo que ya se tiene para hacerlo más fuerte. Mandos intermedios para que estén preparados y en la oportunidad de un ascenso puedan tener esa oportunidad de dar ese paso. Y también para profesionales universitarios que tal vez no tengan alguna experiencia, pero que de alguna manera o pueden buscar emprender empresarialmente o cuando se les dé esa puerta abierta para ingresar a una empresa, también tenga fortalecida esa parte de la gerencia. Y bueno, pues este diplomado va a tener una duración de 120 horas.
y cada módulo va a estar formado por 10 horas. De esas 10 horas, 10 van a ser teóricas y 10 van a ser prácticas. ¿Por qué? Porque aplicamos el método de aprendizaje constructivista, es decir, aprender haciendo. Y qué mejor si usted ya tiene un emprendimiento con el cual desea trabajar o quiere tomar como ejemplo la empresa donde labora para que lo hagamos aplicado. Es decir, vemos la teoría y la parte práctica se desarrolla con un lugar real, una organización real. ¿Para qué? Para que el producto obtenido usted lo pueda presentar y eso pues le dé más puntos, ¿verdad? Ya sea para un ascenso, ya sea por un aumento en su salario o para obtener de forma más rápida los resultados en su emprendimiento empresarial. ¿Continuamos? Y bueno, finalizo con esta frase de Robert Kiyosaki. La mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Finalizamos con la siguiente diapositiva. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, jóvenes. Mucho gusto nuevamente. Un placer estar con ustedes en esta nueva experiencia, ¿verdad? Vamos a recapitular un poco de lo que ustedes han manifestado y quiero expresarles pues de que estamos en momentos donde como individuos, como seres humanos tenemos que buscar nuevas oportunidades, como muy bien ustedes lo dijeron, independientemente de las circunstancias. Sabemos que estamos en situaciones no voy a decir difíciles, porque considero de que todo cambia. Hay un dicho que dice todo cambia excepto el cambio. Y ante los cambios que vamos teniendo a velocidad luz el mundo actual, es necesario entonces que también nosotros empecemos a generar cambios en nosotros mismos. Estas circunstancias son las que nos dan las oportunidades de poder prepararnos, oportunidades de poder visualizar nuevos proyectos, nuevas alternativas, porque una de las cosas que el ser humano tiene, y según lo describe Immanuel Kant, es que el hombre no es perfecto, pero es perfectible. Y cuando hablamos de que es perfectible o cuando hablamos de esa perfectibilidad que el hombre va buscando, es precisamente cuando busca oportunidades de ser. Y el ser también se logra a través del hacer. Y en esta oportunidad ustedes están haciendo cambios en la adquisición de nuevos conocimientos que les ayuden a transformar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de visualizar, como les decía al principio, oportunidades. Esto obvio nos lleva a buscar acciones y ustedes pues hoy en día están tomando esta acción de decir, bueno, vamos a aprovechar este diplomado, vamos a aprovechar este momento, vamos a invertir en nosotros mismos para poder entender y comprender esta temática de aduanas y pues según lo que veo en algunos, poder afianzar conocimiento. Obvio, esto nos mueve entonces a tomar acciones y estas acciones están vislumbradas en sus propios objetivos, en sus metas, y esas metas y esos objetivos los lleva al ser humano a realizar tareas, y la tarea que por hoy tenemos es entonces concluir este diplomado, formarnos a través de este diplomado para luego entonces poder obtener metas, como bien lo mencionaron algunos de ustedes, y puedo puntualizar en el caso de
de Johnny, que dice que quiere buscar conocimiento para saber exactamente cómo es importar vehículos, ¿verdad? Como bien lo dijo Paola, que ya ella labora en el sistema aduanero como analista de aforo y despacho, ¿verdad? Cómo ir sorteando esa presión del día a día, porque todo lo quieren para ayer, el importador está urgido por su mercancía, el despachador porque la mercancía salga de tránsito y todas esas cosas que ustedes dijeron, ¿verdad? De obtener conocimiento para formar empresas familiares, como también lo mencionaron lo dijo Tania, que quiere ver la oportunidad de formar un negocio familiar, etcétera, etcétera. Pues esta es una de las oportunidades que ustedes pueden tener. El valor que esto va a tener, pues va a depender de la visión de ustedes mismos. Y concluyo mi intervención con unas palabras que dijo Henry Ford. Si tú consideras que puedes lograrlo o consideras que no puedes lograrlo, en ambas tienes toda la razón. Sin embargo, yo los motivo para que nos quedemos con la primera, que consideremos que sí podemos lograr culminar, concluir y adquirir todos los conocimientos de este diplomado. Bueno, sean entonces bienvenidos, y como ya me habían presentado, mi nombre es Héctor Cruz. He tenido pues toda mi experiencia laboral mayormente en lo que es aduanas desde los años de 1980 hasta la década pasada, ¿verdad? Como empleado de aduanas, y pues ahora como instructor, que fui dentro de lo que era Infop, y como bien lo dijo el licenciado Urquilla, pues fui uno de los creadores para lo que es Infop, de los cursos o los módulos de lo que ellos llaman gestor logístico de comercio y aduanas. Entonces, pues esa es mi experiencia y la he puesto a la disposición de ustedes para que podamos interactuar y aprender con esto. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, licenciado Urquilla, por favor, de lo que es el diplomado de aduanas. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a tener una visión y a formarnos en lo que es un técnico de operaciones aduaneras. En aduanas hay algo muy peculiar, que a veces se disocia mucho la parte normativa de lo que establece la ley con lo que se establece realmente ya en las operaciones, en la acción. Entonces, con este diplomado, el propósito es que ustedes puedan adquirir saberes y habilidades de materia en aduanas en cuanto a lo que es propiamente la nativa, la logística y el transporte que se va realizando día a día en el tránsito o en el tráfico de mercancías, ¿verdad? Aquí cuando hablamos en aduanas, cuando hablamos de tráfico de mercancías, es el ir y venir, ¿verdad?, de las mercancías en tránsitos internacionales o tránsitos locales. Muy bien, vamos a la siguiente. En operaciones aduaneras, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver lo que son las importaciones e exportaciones, cómo esta cumple con la normativa regulatoria de lo que es aduanas, una aduana global, la aduana regional, y lo que es también la normativa nacional vigente. ¿Por qué? Porque hoy en día la globalización está absorbiendo prácticamente todo lo que es el trámite del comercio internacional o comercio exterior, y aduanas es el punto más álgido en el cual se basa todos estos cambios que están haciendo, ¿sí? De tal manera que ahora incluso se están fomentando lo que se llaman las aduanas en los domiciliarias, ¿verdad? Donde las están buscando ellos hacer prácticamente todo el trámite para poder agilizar aún más ese tráfico de mercancías. Tiene que ver cómo gestionar los modos y medios de transporte de la mercancía, que esa es una de las situaciones que más a veces atrasa
que la mercancía pueda ser despachada de los predios aduaneros y aplicar los regímenes aduaneros para la importación a la exportación. Muy bien, vamos a la siguiente. El objetivo de este diplomado, ¿cuál es? Pues es proporcionarles a ustedes, ¿verdad?, las herramientas, las habilidades y las competencias para formarlos como profesionales capaces para analizar y resolver adecuadamente los problemas. Ya lo dijo Paola, todos los días hay un caso diferente en aduana, aunque sea la misma importación de mercancías, pero dadas las circunstancias en que esa importación se está haciendo, es un caso diferente donde se tiene que ver cómo se aplica la normativa para poder acelerar el tránsito de mercancías. Entonces, a eso vamos, a que ustedes adquieran esos conocimientos y que puedan siempre analizar, resolver adecuadamente los problemas y desafíos que se generan en las operaciones aduaneras. Muy bien, vamos con la siguiente. La siguiente, Lick, por favor. Se quedó con esa horquilla. Espérenme que no sé por qué se me pegó esta cosa aquí. ¿Está yéndola ahí? Quedamos en objetivos del diplomado. Permítame. ¿Ahora? No. Bien, creo que tiene que ver con el contenido de lo que es el diplomado, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Tiene que, vamos a ver, ok. Ahora sí. Ok, ahí estamos. ¿Cuáles son los conocimientos que vamos a adquirir? Pues vamos a estudiar lo que es el sistema aduanero, que comprende todo lo que es la normativa aduanera, con el Cauca, Recauca, vamos a ver tratados, regímenes aduaneros, vamos a ver también hablar de lo que son los auxiliares de las funciones públicas en aduanas, como son los agentes aduaneros, ¿verdad? Los apoderados legales de aduana, que si alguno de ustedes pues está estudiando derecho, esto le puede ayudar a consolidar esas áreas, ¿verdad?, del derecho. Vamos a ver también lo que son los consolidadores y desconsolidadores de carga, y cómo se maneja el transporte aduanero, cuáles son los tiempos de despacho, la modalidad del transporte que se despacha, ¿verdad?, el transporte modal, el intermodal. Vamos a hablar de los depósitos de aduana, que son los depósitos temporales y los depósitos de aduana, cómo se operan las empresas de despacho domiciliario, que son conocidos como los courier, ¿verdad? O las famosas empresas que ahora están trayendo mercancía, ¿verdad?, y se la llevan a la puerta de su casa, y cómo se maneja todo eso de la normativa aduanera. Muy bien, vamos a la siguiente. Dentro del derecho aduanero, bueno, vamos a sondear cómo se fue conformando el derecho aduanero, a cuáles fueron los elementos de lo que es una propuesta dentro del derecho aduanero para poder hacer la introducción y la exportación de mercancías al territorio aduanero. Vamos a ver todos los aspectos del derecho que se manejan dentro de lo que es la importación y la exportación de aduanas y que tiene que ver con el comercio exterior. Pasemos a la siguiente. Luego hablamos entonces ya de la legislación aduanera, ¿verdad? Porque el derecho es la oportunidad que los usuarios del servicio aduanero tienen para poder realizar sus trámites. Y la legislación ya es prácticamente cómo vamos a normalizar ese derecho, cómo vamos a aplicar dentro de los procesos de las operaciones aduaneras todas las normativas que nos permitan entonces hacer gestiones de importación e exportación en aduanas. Muy bien, vamos a la siguiente. Dentro de esta propuesta hablamos de lo que es la administración aduanera, que es propiamente entonces todo el sistema de lo que es lo que es aduanas de Honduras,
¿verdad? Lo que antes se conocía como DEI, o lo que más antiguamente se conocía como Dirección General de Aduanas, hoy prácticamente solo se conoce como aduanas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la Administración Aduanera de Honduras como tal está administrando, está gestionando todos los procedimientos, todas las normas, todos esos casos que día a día van saliendo, y entonces vamos a irlos dilucidando. Adelante, Lee. Solo consultarles si están viendo la presentación, porque Paola me dice que no se ve. No sé si todos la ven. Yo voy siguiendo la presentación. En efecto, se ve muy bien, licenciado. Ah, ok. No sé entonces si hay algún problema con su dispositivo, Paola. Ok, entonces pasamos a la siguiente. Ok. Permítame. Ok, fíjense bien, dentro de la administración aduanera, para que sea efectiva, entonces se requieren los controles aduaneros. Y estos controles aduaneros no son solo de lo que es la Administración de Aduanas de Honduras. Es todo un tinglado, es todo una situación a nivel mundial, y esta es regida, vienen directivas, directrices, disculpen la palabra, directrices de parte de la Organización Mundial de Aduanas. Esta es la que va definiendo cómo vamos moviendo el tránsito de mercancías, cómo las mercancías van fluyendo a través de los diferentes medios de transporte, y cuál es el trato que se le debe dar de acuerdo al control aduanero, que tiene que ver mucho también con lo siguiente que miraremos, ¿verdad? En cuanto a clasificación, valoración y lo demás. Muy bien, vamos con la siguiente. La siguiente, Eli. Ok. De esto les hablaba. Entonces, el sistema de clasificación de mercancías es parte del control aduanero. En esto donde nosotros vamos a ver prácticamente cómo clasificamos mercancías. Y una de las situaciones que se dan en aduanas es que, fíjense que partimos de un arancel, pero por lo general la costumbre, hay un dicho que dicen que la costumbre hace ley, y no debe de ser así. Por lo general en aduanas hay un yo podría decir un vicio, que cada quien anda a su propio arancel, porque en la premura, en la presión, y eso yo lo tengo que aceptar, más no es justificable, en la presión a veces uno dice, compañero, ¿sabes dónde se clasifican las bicicletas? ¿Dónde van los cortaúñas? Mira, sí, va en la 0506 00 21 04 00. Y entonces uno lo que hace es pone el nombre de la mercancía, y pone entonces la nomenclatura que le han dado. Luego, cuando uno se vuelve a enfrentar con ese tipo de importaciones, entonces va a un montón de hojas que anda ahí como un arancel adicional, cuando el proceso de clasificación ya está normalizado a través de una estructura general que debemos de respetar. Y como aduaneros tenemos que tener bien claro que existen reglas de interpretación para poder clasificar una mercancía. Tenemos notas legales para poder clasificar una mercancía, y las partidas. Este va a ser un bonito tema cuando lo estemos abordando, y van a ver ustedes que esto que les estoy diciendo es bien importante. Y desde ahorita se los digo, no hay muchos expertos en clasificación aduanera en el país. Son pocos. Y si a esos pocos usted les pregunta si saben, le va a decir que todavía está aprendiendo, porque es tan extenso, tan inmenso, ¿verdad? Que vamos a ir viendo esto, pero sí nos vamos a centrar en estos tres elementos: reglas generales interpretativas, notas legales y partidas.
Muy bien, pasemos al siguiente tema que vamos a abordar en este diplomado, que es el valor en aduanas. El valor en aduanas es algo bien importante porque este va a determinar la base sobre la cual se van a calcular los impuestos, ¿sí? Por ahí decía Johnny que le interesa saber cuánto es lo que paga, ¿verdad? Pasa también, Johnny, que en la importación de vehículos entran otros factores adicionales como ser el transporte del vehículo, la estadía del vehículo en Botainer, que es en Puerto Cortés, ¿verdad? Y ellos, pues, o portuaria aquí en Enecán, y ellos tienen otros cobros aparte de los cuales aduanas no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Pero al igual, pues, vamos a hacer trabajos de liquidación de vehículos, ¿verdad? Para que usted pueda tener esos conocimientos que anda buscando. Pero el valor en sí es aquel que se determina para poder establecer los impuestos que el Estado, al Estado se le debe de pagar por la importación. Y esto también obedece a métodos de valoración. Tenemos 7 métodos de valoración, ¿verdad? Que también vamos a ver que al final a veces se usan métodos inapropiados para valorar mercancías, pero aplicando lo que son los métodos, nosotros vamos a tener una visión más clara de lo que es una importación. El valor de una mercancía. Quiero decirles que todo esto también es base legal para refutar a un funcionario de aduanas cuando le puede estar haciendo una valoración incorrecta sobre la mercancía. Entonces, aquí vamos a aprender de que si el funcionario aduanero le dice a usted que su mercancía está valorada en $5,300, él le tiene que decir qué método empleó para poder llegar a ese valor, ¿verdad? Porque la ley así ya lo va estableciendo. Muy bien, hasta aquí pues nosotros podemos hablar de lo que es la parte aduanera, ¿verdad? Para que entonces ahora continúe la licenciada Vilma. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Enhorabuena porque se decidieron por este nuevo proceso formativo. Ahí, Lick, Héctor, estamos en sincronía porque por aquí tomé nota de cuando se presentaron. Lo de Johnny, de darle sazón al título, me encantó. Johnny. Alondra mencionaba por ahí nutrir sus conocimientos. Todos los días se aprende algo nuevo. Por ahí mencionaba alguien también que está en el diplomado con el objetivo de emprender. Es completamente válido. Todos tenemos, los que están ustedes que ya forman parte de esta familia, de este diplomado, pues tienen un objetivo. Esperemos que lo logren de parte de ustedes y de parte de nosotros. Quiero agradecer a Lick Héctor y a Lick Juan Carlos por la oportunidad que me dieron, por invitarme a ser parte de este diplomado, porque algunos se preguntarán, ¿y qué onda con la Inge Vilma ahí? Si el experto en aduanas es el Lick Héctor. Pero durante el tiempo de planificación de este diplomado, el Lick Héctor en su expertise pues tomó a bien incluir esta parte de ofimática aduanera e inglés básico aduanero para darle un plus al mismo diplomado. Entonces, eso es lo importante, y por eso el que yo sea parte de este proyecto formativo para ustedes, desarrollar las competencias básicas en el uso de aplicaciones de herramientas informáticas, también las TICs, el uso de motores de búsqueda. Muchos de nosotros, y lo vamos a ver, muchos de nosotros, y cuando discutíamos esto con el Lick Héctor, hacía bastante hincapié en eso.
saber buscar, tener buenas fuentes confiables de la información a través de los motores de búsqueda, diferentes motores de búsqueda, llámese el que usted elija, bueno, iniciando con un navegador, sea Firefox, Google Chrome, Safari, el que usted utilice, el que sea de su elección. Entonces, por eso Ofimática Aduanera es parte de este diplomado. Y disculpen que me salté el orden, pero sí, este es como mi, es mi fuerte. Entonces, Lick, si regresamos, por favor. Ok, sin desligar lo que la Máster Vilma ha estado compartiendo, ¿por qué aparece aquí si me permite la siguiente diapositiva? Ok, aquí tenemos los Incoterms. Aquí lo que la Máster Vilma les va a ofrecer a ustedes en conocimientos en términos de lo que es aduanas y comercio exterior, en términos de inglés, aquí pues esto es bien importante, porque al manejarlos, conocer lo que significan estos términos que están en inglés, de los Incoterms, es bien determinante para poder entender y comprender el tipo de negociación que se ha realizado entre un proveedor y un importador. Y de estos términos que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Ex-World, FCA, FAS, FOS, CFR, CIF, CPTs y CIP y otros que aparecen en lo que ahora son los términos de negociación, se establece la base del valor de las mercancías, del valor en aduanas, de tal manera de que si desconocemos estos términos, si desconocemos lo que los términos significan, entonces podemos tener dificultades a la hora de hacer cálculos de impuestos que después van a generar multas, recargos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Conocer la base de lo que es el inglés. Entonces pasamos ahora a la parte de aduanas de lo que significa los Incoterms. Solamente termino con esto para que ustedes puedan comprender que cuando estudiemos los Incoterms, ¿verdad? Estos son reglas y son términos que se utilizan dentro del contexto del comercio internacional, y a través de ellos, ¿verdad? Se establecen las responsabilidades del costo, del riesgo, del acarreo, del seguro, quién lo paga, quién no lo paga, entre el importador y el proveedor.